Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos ahora un nuevo podcast. Hemos retirado la entrada, la piedra clave, la piedra de acceso a nuestra pirámide que cada pocas semanas aquí nos trae en Podium Podcast para adentrarnos en los misterios, los secretos, la cultura, en definitiva nuestra fascinación por el antiguo Egipto. En esta ocasión vamos a dedicar el programa a un tema apasionante. Muchas veces hablamos de religión, hablamos de los lugares en donde se desarrolla esa religión, pero nos olvidamos de la vida cotidiana de los protagonistas y de las personas, hombres y mujeres que trabajaban en esos santuarios, en esos templos, en esos lugares que, como vamos a ver, eran mucho más que templos, eran ciudades dentro de ciudades, estructuras desde un punto de vista económico absolutamente independientes. Es lo que lo convierte, como digo, en algo muy original ya para la forma y la visión que se tenía de la sociedad en el antiguo Egipto hace miles de años. Recordad, como hacemos siempre, que podéis descargaros todos los episodios emitidos hasta ahora. Este es el número 97, que estamos a punto de celebrar esos 100 programas, 100 episodios de Podium Podcast. Ya será para otoño. Y lo podéis hacer a través de las aplicaciones habituales que uséis para podcast, ¿no? La que os recomendamos desde aquí es la aplicación de Podium Podcast, donde podréis tener acceso a todos los contenidos de esos 97 programas. También los podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Amazon, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en todas las podcasts, como decía ahora, todas las plataformas, todos los agregadores de audio disponibles para celulares, para teléfonos, para tablets, para ordenadores. Y recordad que siempre lo hacemos, ese canal de YouTube Dentro de la Pirámide, en el que todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, la capital de España, pues tenemos un nuevo vídeo con un chat en directo, y cada pocas semanas, también una vez al mes, solemos hacer un streaming, un vídeo en directo. Después de todas estas recomendaciones, solamente nos queda abrir las puertas del templo para entrar en un santuario, un lugar absolutamente sagrado, la casa de la divinidad, la casa del Dios, en donde nos espera, como decía al principio de este podcast, conocer, descubrir los secretos de las personas que vivían allí hace miles de años en el Valle del Nilo. Dentro de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico. En Podium Podcast. Con Nacho Ares. Un templo era algo más que un simple santuario, algo más que un simple lugar en donde vivía la divinidad, como acabo de describir. Es cierto que quizás el rol más importante desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista antropológico también, era este. Sin embargo, era una unidad económica, era una unidad a partir de la cual se podían, como vamos a descubrir en este episodio, producir todo tipo de materiales, incluso alimentos, con los que poder subsistir
existir de forma independiente en relación a otros estamentos de la misma sociedad egipcia. Hay algunos documentos, por ejemplo, en la época de Ramsés III, estamos en torno al año 1150 a.C., en donde se nos dice que en el complejo de Karnak, el conjunto de templos que aunaba el culto al dios Amón, vivían 80.000 personas al servicio de esta divinidad, el oculto, Amón el oculto, la divinidad más importante de Tebas. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en aquella época la ciudad de Tebas no tendría más que ese mismo número de habitantes, y que Egipto en su totalidad pues quizás tenía 1 millón de habitantes, Entonces que 80.000, casi el 10%, estuvieran relacionados con un santuario, con un templo, y que vivieran en él o vivieran dependiendo de él, era algo realmente sorprendente que nos tiene que hacer cambiar un poco la visión, ¿no?, de esa idea tradicional de los templos en donde los servidores de la divinidad, los Hemnecher, esos servidores del dios, desempeñaban tareas en ocasiones pues muy suculentas, ¿no?, desde el punto de vista económico. Gracias a los propios documentos que nos han legado los antiguos egipcios, podemos ver que en algunas tumbas, por ejemplo, algunas tumbas de funcionarios, de altos funcionarios del templo de Karnak, podemos intuir, ¿no?, cómo era esa vida en el interior del santuario, una zona absolutamente económica, ¿no? Quizás desde el punto de vista arquitectónico, lo hemos comentado en otros podcasts, de dentro de la pirámide, un templo estaba formado por varias estructuras desde el punto de vista arquitectónico, como digo, primero una avenida de esfinges, esos portalones enormes, esas torres enormes que hacían de fachada, los famosos pilonos que daban acceso a un patio y a su vez a una sala hipóstila, una sala de columnas en donde podemos entender que es la antesala del Sancta Sanctorum, el santo de los santos, la zona más sagrada del templo en donde vivía la divinidad. Literalmente vivía la divinidad en esa capilla. Sobre una naos se colocaba, sobre un altar, mejor dicho, se colocaba esa naos, esa capilla, en donde la estatua de oro macizo normalmente de la divinidad, una estatua que no debía de tener tampoco un tamaño muy grande, de apenas medio metro o poco más, era lo que servía, ¿no?, de la manera que tenían, mejor dicho, los antiguos egipcios de encarnar esa sensación, esa experiencia vital de cómo era la divinidad. Y muchos sacerdotes, como vamos a explicar a continuación, se dedicaban sencillamente al culto, ¿no?, al culto de esta divinidad y sobre todo al alimento y a la vestimenta de este dios. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión en donde se nos hace una pequeña introducción, ¿no?, de esa vida económica en un templo. Está relacionado, es un documental que nos habla de esos lugares sagrados, ¿no?, hablando de las sacerdotisas egipcias, pero hace mención precisamente del proyecto Neferhotep, la tumba tebana número 49. Es una misión arqueológica argentina y italiana y brasileña, creo, en donde se nos habla de muchos de esos elementos económicos que rodean al templo, que van más allá de la estructura religiosa, como digo, que acabo de describir en detalle. El humo de los fuegos casi borra las imágenes para siempre. Mediante una innovadora tecnología láser, un equipo internacional de restauradores limpia minuciosamente la suciedad y deja al descubierto las pinturas y decoraciones tal y como estuvieron en su momento. Durante el proceso revelaron algo asombroso. Una antigua postal que representa uno de los lugares sagrados más famosos de Egipto. El complejo de templos de Karnak, incluido el de Amón, hace más de 3.000 años. En las escenas, el lugar es un torbellino de actividad. Mientras se realizan ceremonias religiosas dentro del santuario, los agricultores cultivan y cuidan del ganado en el entorno cercano. El trabajo realizado por estos restauradores es casi milagroso. Ahora se pueden ver los detalles de las escenas que aún existen. Es una gran hazaña. Las pinturas confirman algo extraordinario.
Karnak no solo era un gran lugar sagrado, el templo circundante también era una potencia económica y un lugar de gran riqueza. Otras imágenes de la tumba, que muestran a sacerdotisas con ofrendas, dan testimonio del importante papel que tuvieron las mujeres en Karnak. Aquí se las ve junto al dueño de las tumbas. Su nombre es Neferhotep y fue un alto funcionario. La impresionante riqueza artística de la tumba atestigua el poder financiero que tenía. Pero a pesar de su estatus, no era el que tenía la última palabra sobre lo que sucedía en Karnak. Las evidencias de otro lugar sagrado, en la necrópolis tebana, revelan quién estaba realmente a cargo de la rica y próspera propiedad del templo. Una empinada escalera desciende hasta los niveles inferiores de otra misteriosa tumba. Esta es la tumba de Pavasa, el cual también tuvo una importante función. No obstante, al examinar las imágenes de las paredes de la tumba, los expertos se dieron cuenta de algo extraordinario. Pavasa no era el que estaba a cargo de Karnak. Aquí lo vemos detrás de su superiora, mientras hace una ofrenda a los dioses. Estos jeroglíficos confirman que ella era la que controlaba Karnak y toda su fabulosa riqueza. Ocupaba una de las posiciones más importantes de todo Egipto, un título conocido como la esposa del dios Amón. Los sacerdotes eran los habitantes principales de un templo. Ellos vivían de forma cíclica. No se les exigía el celibato, podían estar casados, podían tener hijos, sus familias, su esposa y los hijos vivían fuera del recinto del templo, tenían sus casas, y el sacerdote como tal, como funcionario, iba únicamente pues unas semanas al templo para trabajar. Es cuando llevaba a cabo todos esos rituales de purificación que luego explicaremos, y al acabar este ciclo volvía con su familia a la casa que tenía en la ciudad. Recordemos lo que decíamos antes, ¿no? En la época de Ramsés III, hacia el 1150 a.C., habría esos 80.000 personas, ¿no?, al servicio del clero de Amón, en donde hay que incluir muchos trabajos que nada tenían que ver realmente con el sacerdocio. Haremos un podcast, yo creo que para el inicio de la temporada que viene, dedicado exclusivamente a los sacerdotes, porque hemos tratado en muchas ocasiones los dioses, los lugares santos, en los lugares de peregrinaje, pero no hemos hablado de la clase sacerdotal. Aquí vamos a hablar de cómo era esa vida cotidiana en los templos. Para llegar a ser sacerdote había que prepararse estudiando sobre todo los textos sagrados. ¿Quién accedía a esta formación? Pues normalmente gente adinerada, que colocaba a los hijos segundones en estos puestos, al igual que ha sucedido en Europa, por ejemplo, durante la Edad Media. Ahí vemos que, por ejemplo, los duques, los nobles, todos aquellos hijos o hijas que no eran primogénitos y que no podían heredar ese título nobiliario, lo que hacían era colocarlos como abades en conventos o como monjas en centros religiosos, para controlar también, ¿no?, estos lugares de culto que en muchas ocasiones habían sido creados, habían sido formados por la propia clase, la propia casa nobiliaria, mejor dicho, de estas personas, ¿no? Sí que conocemos algunos ejemplos en el Antiguo Egipto de personas que llegan a estos altos cargos del estrato religioso como sacerdotes sin tener que pertenecer a una familia nobiliaria. Es decir, los niños que accedían a la Casa de la Vida, que era esta escuela, esta universidad que había dentro de los templos, en donde se enseñaba todo tipo de literatura, textos sagrados y algunas ciencias como matemáticas, astronomía, etcétera. Algunos de estos críos, de estos niños y niñas, pertenecían a clases menos favorecidas, incluso hijos de agricultores pobres. Lo que sucede es que los sacerdotes observaban, ¿no? Hacían como ojeadores de fútbol, como sucede ahora con los chavales que son contratados desde muy niños por grandes equipos de fútbol.
estos ojeadores lo que hacían era buscar, ¿no?, esos chavales que tenían quizás una predisposición o una inteligencia preclara que iba más allá de las simples tareas manuales que requería un trabajo agrícola o ganadero, y eran llevados al templo y allí eran educados para completar esa formación que ya de forma natural ellos tenían y convertirlos en grandes personas o grandes funcionarios al servicio de los dioses en el templo. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con Imhotep en la tercera dinastía, hacia el 2800 antes de Cristo, ¿no? Fue uno de los sacerdotes más importantes del faraón Zoser, y a él se le achaca precisamente como jefe de los constructores del faraón Zoser la construcción de esa pirámide escalonada que tenemos en la meseta de Saqqara. Vamos a escuchar de nuevo un fragmento de ese documental, ¿no?, lugares sagrados, ¿no?, sacerdotisas de Egipto, en donde vemos esa descripción de los trabajos y la vida en el templo de Karnak, que estamos tomando como quizás la carta de presentación de todos estos trabajos que se llevaban a cabo en el antiguo Egipto. Los investigadores que trabajan en la tumba TT49 de la necrópolis tebana han descubierto sorprendentes evidencias de este misterioso e impactante festival. En el hall de entrada de la tumba, los restauradores descubrieron una notable serie de pinturas. En ellas, los sirvientes están llevando grandes recipientes a un banquete. Los invitados beben abundantemente. Se ven personas que no solo sostienen una jarra en la mano, también sostienen vasijas que vierten en la garganta. A primera vista, los invitados parecen estar simplemente bebiendo para pasar un buen rato, como cualquier asistente a una fiesta. Pero nuevas investigaciones revelan que había una razón diferente para beber. La egiptóloga Betsy Bryan reconoce el significado de las imágenes. Son un registro visual de uno de los rituales religiosos más fascinantes del antiguo Egipto, el Festival de la Embriaguez. En este tipo de rituales, la idea de emborracharse era un objetivo y no algo vergonzoso. De hecho, se fomentaba y era una manera de intentar acceder a sus dioses. Betsy Bryan se interesa por las pinturas debido a un increíble descubrimiento que hizo en uno de los templos de Karnak. A poca distancia del templo de Amón se encuentran los restos del templo de Mut. Betsy lleva dirigiendo excavaciones arqueológicas en este lugar desde 2001. Aquí ella y su equipo han descubierto los restos de un recinto rodeado de columnas. Los jeroglíficos revelan que este era un lugar sagrado, un templo único construido por la propia faraona, Hatshepsut. Descubrimos a una profundidad de unos 2 metros un campo, literalmente, de columnas del reinado de Hatshepsut. Y en 6 de esas columnas había unas inscripciones que decían que ella lo hizo como monumento para la diosa madre Mut, convirtiéndolo en un recinto para la embriaguez. Este recinto sagrado es un lugar diseñado a medida para el Festival de la Embriaguez. Era un evento comunitario al que asistían hombres y mujeres, población egipcia de diversos orígenes. En el festival, una mujer representaba a la diosa Hathor. Junto al dios principal Amón, jugaba un papel vital en la protección de Egipto. Los asistentes al festival aspiraban a unirse a estas deidades. Para ello, debían embriagarse. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. El trabajo de los sacerdotes en los templos era bastante cómodo. No requería ningún tipo de trabajo más allá, bueno, que fuera un poco más allá de la propia formación que habían recibido.
había diferentes tipos de sacerdotes, ¿no? El sacerdote Sem estaba más relacionado con el culto funerario, había sacerdotes lectores que debían leer los textos idóneos en cada ritual, en cada ceremonia. Pues esos quizás tenían que tener esta formación, ¿no? En escritura jeroglífica, poder leerlos y poder escribirlos, ¿no? Había también sacerdotes astrónomos que tenían que tener un conocimiento de la física, de la matemática y del movimiento de las estrellas, pero muchos otros sacerdotes, quizás de un rango muy inferior, trabajaban en el templo pues realizando trabajos, tareas más manuales o más mundanas, podríamos definirlas así, ¿no? En cualquier caso, ellos tenían todos un común denominador, que era llevar a rajatabla prácticamente, como nos dice Heródoto, una serie de pautas que permitían ser presentados de una forma decente, cuidaban mucho la higiene para estar delante, como digo, de la divinidad, delante del Dios. Heródoto nos habla precisamente, ¿no?, de la forma que tenían para vestir, de cómo debían de alimentarse, los tipos de ropa que debían utilizar, ¿no? Porque uno de los trabajos más destacados que pudieran llevar a cabo era el de, durante la primera hora de la mañana, los primeros rayos de sol, y luego al anochecer, tanto por la mañana como por la tarde, se debían de presentar en la cámara, en el Sancta Sanctorum, donde estaba ese altar sobre el cual estaba la naos, que guardaba en su interior, una capilla que guardaba en su interior la estatua de la divinidad. Debían de presentarse de una forma adecuada delante del Dios. ¿Para qué? Para alimentarlo, para colocar delante una serie de platos con ricas viandas, para limpiarlo también, ungirlo con aceites, y también para vestirlo. Cualquiera que tuviera el honor de tocar a la divinidad debía ser una persona pura. De ahí quizás también ese aspecto que se ha achacado en ocasiones a los sacerdotes, ¿no? De cómo era el rito de iniciación de un sacerdote para entrar en un templo a trabajar. Pues tenía que realizar, quizás cuando era joven en esa formación, tenía que realizar ese ritual de la confesión negativa, que luego evoluciona en los textos del Libro de los Muertos en el Imperio Nuevo, cuando en el pasaje 125 el difunto tiene que decir esos pecados y esas acciones malas, esas acciones negativas que no ha realizado. Es decir, esa pureza del sacerdote tenía que ir implícita en esa confesión negativa, seguramente no lo mismo, ¿no?, que aparece en el Libro de los Muertos, pero sí similar, ¿no?, para poder ser merecedor de presentarse delante de la divinidad. Como decía antes, Heródoto, en el siglo V a.C., en su libro segundo Euterpe, de esas historias, nos habla de algunas de las cosas que le llamaban la atención. Él, como buen periodista del momento, pues fue tomando nota de aquellas cosas que le decían los sacerdotes, o que le decían los testigos, ¿no?, que él iba encontrando a su paso por las calles de las ciudades y los pueblos. Él preguntó, ¿no?, cómo era la vida de esos sacerdotes, y él observó también muchos detalles, ¿no?, que le llamaban la atención en contraposición a esos sacerdotes que vivían en Europa, ¿no?, en lo que era la Grecia continental. Pues esto es lo que nos contaba Heródoto en la voz de Julio López, recuperando del archivo un fragmento de ese libro segundo de las historias, dedicado en esta ocasión a la musa Euterpe, en relación a los sacerdotes. Como son extremadamente piadosos, mucho más que el resto de los humanos, observan las siguientes normas. Beben en vasos de bronce, que limpian cuidadosamente todos los días. Y esto no lo hacen unos egipcios sí y otros no, sino absolutamente todos. Llevan vestidos de lino, siempre recién lavados, poniendo en ello especial cuidado. Practican la circuncisión por razones de higiene, pues prefieren ser limpios a tener mejor aspecto. Los sacerdotes se afeitan todo el cuerpo cada 2 días,
para que ningún piojo u otro bicho repugnante cualquiera se halle en sus cuerpos mientras sirven a los dioses. Asimismo, los sacerdotes solo llevan un vestido de lino y sandalias de papiro, pues no les está permitido ponerse otro tipo de vestido o de calzado. Se lavan con agua fría 2 veces cada día y otras 2 cada noche. Y, en una palabra, observan otros 1000 preceptos religiosos. Pero también gozan de no pocos privilegios, pues no consumen ni gastan nada de su propio peculio, ya que para ellos se cuecen expresamente panes sagrados. Cada uno cuenta diariamente con una abundante ración de carne de buey y de ganso. Y además, se les da vino de uva. Sin embargo, no les está permitido comer pescado. Antes decía que era un trabajo sencillo. No voy a decir tampoco que fuera una vida regalada, pero los sacerdotes, por ejemplo, vivían de las ofrendas que recibía el templo. Hay que pensar que dependiendo un poco del rango que había, desde el sacerdote más sencillo hasta el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el profeta del dios Amón, por ejemplo, en el caso de Karnak, o la esposa del dios Amón, en el caso de las mujeres, o las cantoras de Amón, que era un puesto, ¿no?, en el sacerdocio de esta divinidad de Tebas, en donde debía de cantar seguramente en las ceremonias que estaban relacionadas con este dios. Todos ellos, dependiendo, como digo, del estrato social en el que estuvieran, podían tener un sueldo o un salario, mejor dicho, mayor o menor, ¿no? Hay que pensar que las ofrendas que recibía el templo eran cuantiosas, no, lo siguiente, eran enormes, ¿no? De ahí que algunos faraones tuvieran miedo del propio poder que tenía el clero de Amón. Esto es lo que sucedió con Amenofis III y luego sucedería con su hijo Amenofis IV, Akenatón, cuando dejó de lado al clero de Amón, dejó de lado la capital de Tebas y emigró hacia el Egipto Medio, hacia una nueva capital llamada Ajetatón, el horizonte de Atón. Más allá de la historia de peste que debió de haber en el momento y que es lo que le obligó a abandonar la capital, el clero de Amón era muy poderoso, tenía un poder muy grande y un número de barcos mayor que el propio faraón, lo que lo convertía en una estructura casi militar, económica, dentro de la propia estructura del estado del faraón. De ahí que Amenofis III quisiera un poco quitárselos del medio, ¿no? Todo ello nos hace ver ese estrato que decía yo al principio, ¿no?, de los templos en la sociedad egipcia en un lugar muy elevado. Pero es que además en los templos no solamente vivían sacerdotes, sobre todo la mayor parte de los trabajadores que había en los templos eran personas que se dedicaban a las tareas agrícolas, tareas de ganado, tareas en los talleres para elaborar muebles, cerámica, vasos de piedra, tejidos, telares, y todo ello implicaba una estructura interna autosuficiente e independiente del resto de la ciudad. Tenemos que pensar que los excedentes que se crearan dentro del propio templo se comercializaba con ellos en el exterior o en otros lugares, lo que generaba todavía aún más beneficios en ese trabajo realizado, que ya de por sí había sido un trabajo muy económico porque se sustentaba sobre todo en las ofrendas y en las donaciones que recibía el templo, no solamente de particulares, no solamente de familias nobles, para ganarse el respeto y el amor de estas divinidades en su vida diaria, pidiéndoles por enfermedades que padecían, familiares, etcétera, sino que también el faraón, por ejemplo, Ramsés II, cuando vence en la batalla de Cades, queda empatado con los hititas, él en los textos de la batalla de Cades cuenta que fue el propio dios Amón quien se le apareció y le acompañó para vencer, entre comillas, porque sabemos que quedaron en tablas, a los hititas en la batalla de Cades. ¿Esto en qué se puede leer?
segurísimo, aunque no hay una evidencia directa a través de un documento escrito de ello, en que el clero de Amón en Tebas recibió de una forma, bueno, pues cuantiosa una serie de ofrendas y en definitiva pues de valores económicos para enriquecer aún más el valor de este clero y de las posesiones que tenía, ¿no? El recinto del templo de Karnak es gigantesco, ¿eh? Hoy vemos, la gente que lo visita accede al templo principal, quizás los templos anexos, como está el templo de Ptah, el templo de Montu, el templo de Mut, ¿no? Detrás de más allá del muro perimetral del templo, el templo de Honsu, el templo de Osiris, el templo principal, como decía ahora, de Amón, pero todos esos espacios que hay dentro del recinto amurallado estaban dedicados a viviendas, a talleres, a casas, para que vivieran todas estas personas en época faraónica. Y es una estructura que se sigue manteniendo después de la llegada de Grecia y Roma. Justo delante de la puerta del templo de Karnak hay unos embarcaderos, ¿no? que unían este punto del templo con el Nilo. Estos embarcaderos están en la zona izquierda, según estás mirando hacia el Nilo, y tienes la puerta de los pilonos del templo de Karnak a la espalda, y a la derecha, en donde se creía que había otro puerto, hace casi 2 décadas, Mansur Boraik descubrió, excavando esta zona de la parte frontal del templo de Karnak, una serie de baños rituales de época greco-romana que nos está diciendo que el templo seguía en funcionamiento siglos después, aportando una serie de información del periodo helenístico y del periodo romano realmente espectacular. Yo he tenido la oportunidad de ver estos baños en varias ocasiones, con esos delfines esculpidos en los brazos de las sillas en donde se sentaban las personas, ¿no?, que iban a purificarse para luego poder entrar en el templo, que lo convierte en un lugar extraordinario. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión, Templos de Karnak y de Luxor, en donde Zahi Hawass, que era entonces el director de los monumentos de Egipto, nos habla de los hallazgos realizados por Mansur Boraik y su ayudante Salah al-Maseh. ¿Cómo se descubrió lo que vemos ahora? Fue posible gracias al programa para el templo de Karnak. Cuando se emprende una obra, a veces hay que derribar casas, tiendas, estacionamientos, pero gracias a eso se descubren edificios muy importantes debajo de esas casas. En esta zona se habían construido tiendas. Cuando se inició el programa, trasladamos esos negocios y empezamos las excavaciones. Miren el resultado. El descubrimiento más importante son los baños ptolemaicos. Y como ven, en cada uno hay asientos. Y en estos asientos podían instalarse unas 16 personas. ¿Por qué los egipcios del período ptolemaico tenían baños como estos? Se debe a que la gente tenía que sumergirse en el agua de estos depósitos antes de entrar en el santuario romano para venerar a Amón. Y ellos también tenían que entrar aquí, purificarse para entrar en el templo y estar limpios ante el Dios. Esto es único. ¿Cómo hemos datado esta estructura? Basándonos en la cerámica y también en las monedas. Se ha encontrado un tesoro escondido, 360 monedas, en uso desde la época de Ptolomeo II a Ptolomeo VI. Ha sido asombroso encontrar un tesoro escondido en estas ruinas, sobre todo este tipo de monedas. Siempre habíamos creído que frente al templo de Karnak había un canal conectado con un puerto del Nilo, pero la excavación ha demostrado que no era así, sino que aquí había un muro de contención de 260 metros de longitud que iba de un lado al otro. Tal vez este lado se empezó en el período ramésida y el otro durante las dinastías XXI y XXII, porque se ha encontrado el nombre de un rey llamado
tajarca y 2 ramas descendientes. Y posiblemente ese muro se construyó para proteger el templo durante las inundaciones. Tal vez el agua del Nilo llegaba hasta el templo y lo inundaba. Y los egipcios del último período, tal vez en el período ramésida, construyeron un gran muro que iba hasta el lado sur de unos 260 metros de largo. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Vemos que la vida en el interior de un templo tiene mucho más allá, aparte de esos aspectos quizás más religiosos, con los que estamos acostumbrados o familiarizados. Quizás en nuestra tradición judio-cristiana, cuando vemos una iglesia, cuando vemos una sinagoga, cuando vemos una mezquita, pensamos que hay pocas personas, ¿no? Hay un párroco, por ejemplo, en las iglesias, y quizás algún monaguillo, algún asistente, algún secretario, y luego hombres y mujeres de la parroquia que ayudan en el día a día, pues a limpiar, a mantener un poco la iglesia, ¿no? Que será un puñado de personas, no creo que sean más de 10 personas, ¿no? Sin embargo, en el caso de Egipto, había miles de personas trabajando y dependiendo también de esa estructura económica y religiosa del santuario del dios. Hemos hablado del templo de Karnak, dedicado al dios Amón, que es quizás el caso paradigmático, el más conocido también por la documentación y el más importante, ¿no? Porque muchos de los trabajadores que había allí fueron enterrados en la orilla oeste de Luxor, y en sus tumbas podemos ver, como veíamos en esta tumba de Neferhotep, la TT49, huellas, destellos, ¿no? De ese conocimiento que nos habla del templo de Karnak. Pero podemos encontrar exactamente lo mismo en cualquier aldea, en cualquier ciudad de la geografía del antiguo Egipto, desde el delta hasta Nubia, en donde vamos a encontrar una estructura absolutamente similar, absolutamente parecida a la que vemos en este gran templo del dios Amón en Karnak. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, hemos colocado el bloque para poder sellar el monumento. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, a través de las aplicaciones de iVoox, de Podium Podcast especialmente, de Spotify, etcétera. Cada nueva suscripción es un nuevo bloque en esta pirámide que estamos construyendo entre todos. Suscribíos también al canal de YouTube. Nos estamos acercando ya a los 100.000 espectadores, 100.000 suscriptores de dentro de la pirámide en YouTube. Cuando llegamos a los 100.000 habrá que hacer algo especial, y dentro de unos meses, ¿no? Después del verano, tendremos también ese programa 100 especial de dentro de la pirámide. A ver si lo pudiéramos hacer en algún emplazamiento con público para reunir al número mayor de egiptolocos posible. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo viaje a la vida cotidiana de los templos del antiguo Egipto. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por estar ahí. Nos seguimos escuchando dentro de poco aquí, dentro de la pirámide, en Podium Podcast. Hasta pronto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Global Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.